¿Será que las vacas gordas y las vacas flacas es un poquito de la historia que estamos viviendo ahorita? En el anterior capítulo quedamos en que me explicaras un poco sobre lo que nos habla Dios desde el principio de los tiempos, específicamente de la economía, porque me habías comentado que desde el Génesis Dios nos habla sobre esa administración del hogar y de nuestra casa. Cuéntame un poquito. Fíjate, es un tema fascinante. Yo creo que hablar de la economía desde el Génesis, obviamente hay muchos detalles, pero vamos a concentrarnos en José de Egipto. ¿Okay? Más o menos tú sabes sobre esa historia porque en otra oportunidad lo hemos conversado. Y ciertamente como José de Egipto, siendo uno de los administradores más importantes que existió en Egipto, fue vendido por 20 monedas. ¿Ah? ¿Qué te parece? Por 20 monedas. Y realmente volvió al faraón, a uno de los faraones con mayor riqueza. Pero realmente esto es un tema para reflexionar nosotros. Es realmente para reflexionar nosotros. Porque fíjate, uno, de cómo los hermanos de José vendieron por 20 monedas, por rabia, por odio, apartándose del plan de Dios. Y cómo apartándonos a veces del plan de Dios, pues echamos por borda unas situaciones, un bienestar que pudiéramos haber obtenido. Una decisión basada en el orgullo y en la vanidad, como puede tener unas repercusiones tan grandes. Y ciertamente José, fíjate que nos plantea una historia bien particular que él interpretó como un profeta, como todo profeta que realmente lo que interpreta es el mensaje de Dios, que es el tema de las vacas gordas y las vacas flacas. Es decir, aquel sueño que tuvo el faraón, en donde había unas vacas gordas, robustas, que comían muchísimo, y después cómo ve unas vacas flacas que se comen a las vacas gordas. Y entonces, bueno, que el faraón no entendía ese sueño y vino José y se lo interpretó y le dijo, no, mira. Y para entenderlo está como que difícil. Claro, ahorita que nosotros sabemos que en economía la vaca gorda y la vaca flaca, no sabe la historia, ¿no? Pero ciertamente, figúrate, como el Antiguo Testamento ya nos enseña no solo de la economía del hogar, sino realmente una economía general, una macroeconomía. Sí. ¿Okay? Fíjate cómo nos dice, ten cuidado con las vacas gordas, ten cuidado con la época de abundancia, porque puede que venga una época en donde no haya abundancia, y entonces, ¿cómo vas a hacer? No despilfarres, no maladministres, no abuses. De hecho, bueno, de hecho hay una encíclica que también es válida aquí, que es la encíclica de Papa Francisco, cuidar la casa común. ¿Ok? Entonces, que es Laudato Si. Entonces, fíjate cómo todo encaja, ¿no? O sea, el administrar, inclusive es eso, administrar los recursos. No solo es dinero. Y cómo el pueblo de Israel no lo hizo. Lo hizo fue el administrador que venía de Israel y que fue vendido como esclavo a Egipto. Entonces fíjate cómo al final de toda esta historia viene el pueblo de Israel, vienen los otros hermanos, los hijos de Jacob y hermanos de José, a pedir alimento a Egipto, donde tuvieron una administración adecuada. ¿Tú crees que Dios realmente quiere que seamos esclavos? No, absolutamente no. ¿No? Y de hecho, fíjate que es tremendo, porque al final de esa historia que termina prácticamente con el Génesis, comienza el Éxodo. Y es donde precisamente el pueblo de Israel se vuelve esclavo del pueblo de Egipto. ¿No será que la historia de las vacas gordas y las vacas flacas refleja un poco la historia de lo que estamos viviendo ahorita? Sí, y ojo, en la realidad venezolana ciertamente ocurre, ¿no? Nosotros vivimos una época de mucha abundancia y que de repente cada uno de nosotros no supo administrarlo, y cuando llega el momento, bueno, no
Nos volvemos esclavos ahora de algo que Dios no quiere que seamos esclavos y que Jesús no quiere que seamos esclavos. Y ahora una pregunta. Entonces, el prestar, el pedir prestado y el prestar, ¿está bien o está mal?